clínicos asociados a esta condición que conocemos como TEC. Entonces, ¿por qué es prudente manejar una solución salina hipertónica? En estos casos, porque lo que me va a hacer esta solución es que va a va a atrapar la mayor cantidad de líquido de ese intersticio, que en este caso el que nos compete es el cerebro, a ese espacio intravascular, y de esta manera vamos a deshidratar ese órgano que nos está afectando esta hidratación, o sea, el edema cerebral en este caso. Les pongo aquí, miren que incluso esto tiene unos máximos de dosis, 10 ml por kilo o 1 ml por kilo por minuto, debido a que recuerden que el cuerpo va a tratar de sacar agua con el fin de diluir estos solutos, incluso el mismo eritrocito, generando lo que conocemos como crenación de eritrocito, crenación que es una especie de deshidratación de, de esta célula. Estos tres que acabamos de ver, tanto la solución salinas hipertónica, isotónica, la dextrosa al 5% en agua estéril, que es hipotónico, y las soluciones isotónicas como el Harman, son todas, hacen parte de un grupo que conocemos como cristaloides. ¿Qué son los cristaloides, muchachos? Los cristaloides son productos líquidos únicamente compuestos de agua y otros componentes como electrolitos que tienen únicamente objetivo de generar un aumento en el volumen al espacio en el cual se aplican. Como estamos aplicando agua cristaloide al interior de la sangre, pues va a generar un aumento de este líquido en el espacio intravascular para brindar un aporte de electrolitos, un aporte de agua para que esto se aporte a las células y todo se pueda generar. Es decir, que los cristaloides únicamente estarían afectándome las presiones hidrostáticas. La presión hidrostática u osmótica, que es lo mismo, es aquella presión que ejerce el agua a partir de su movimiento, que recuerden que el movimiento del agua se da siempre de donde hay menor concentración de solutos hacia donde hay mayor concentración de solutos. Entonces, cuando hablamos de cristaloides, hablamos de eso, hablamos de agua, electrolitos que favorecen o contribuyen a la presión hidrostática u osmótica. Pues hay otro tipo de sustancias que también las usamos bajo dosis, tampoco se usan como fluidoterapia permanente, que se llaman los sustancias coloides. Las sustancias coloides son sustancias de proteínas o de derivados proteicos. Que si recuerdan bien, las proteínas tienen una función de manera indirecta y es que arrastran agua, es decir que conforme a que haya moléculas de proteína, esto genera movimiento, movimiento de líquido. Y ese movimiento de líquido asociado a las moléculas de proteína se le conoce como presión oncótica. Entonces, ¿qué es un coloide? Este es uno de los ejemplos que más usamos, se llama solución de gelatina succinilada. Un coloide, muchachos, en resumen es un derivado proteico. Tenemos uno que es natural, nuestro coloide natural es nuestra albúmina. Tenemos sintéticos, como los que ven aquí. Básicamente, ¿qué son este tipo de gelatinas o productos sintéticos? Son partículas grandes de características proteicas que tienen la capacidad de quedarse en el espacio vascular y atraen, conforme se van moviendo, agua. O sea que favorecen algo que se llama expansión plasmática, que es eh, mantener volumen de líquido dentro del espacio vascular.
¿En qué casos yo uso coloides, muchachos? Normalmente en casos de shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque la idea mía es empezar a tratar de aportarle a ese espacio que se está, a ese líquido que se está perdiendo, tanto cristaloide como probablemente proteínas, aportarle líquidos, electrolitos y también proteínas para contribuir a que no se baje la presión. También se puede manejar en animales que tienen un déficit proteico en sangre, debido a que esas son presiones, son animales que mantienen presiones un poco bajas, porque al tener baja cantidad de proteínas, tienen baja capacidad de mediar esta presión oncótica. Estos medicamentos se usan también a manera de dosis, o sea, tenemos un animal con el Harman que está goteando, con la dosis que ya calculamos, se le pone dosis de coloide en caso que tenga un cuadro clínico de ese tipo. O sea que muchas personas consideran el coloide como uno de los primeros pasos a la hora de tratar una hipotensión, porque me va a contribuir a subir la presión oncótica. Bueno, y otro tema aquí, ya para finalizar este tema, como de fluidoterapia, pues haría parte, digamos, de algo similar, se llama la nutrición parenteral. No creo que hay un grupo de aquí que la va a exponer, pero simplemente para que sepamos entonces, la nutrición parenteral es aquella nutrición, como el nombre lo dice, se necesita emplear cuando no hay una vía enteral permeable o permisible. Es decir, un animal, por ejemplo, en coma, un animal con una cirugía de tipo orofaringio que le impide la alimentación por otro medio. Es muy frecuente en humanos, en UCI, pacientes intubados, en coma, se les aplica la nutrición parenteral y en algunos perros también se les maneja. Normalmente, ¿qué consideraciones se tienen en cuenta? Hay que usar vías centrales. Aquí sí no se usan las vías periféricas que usamos para los productos anteriores, debido a que son altas dosis de productos hipertónicos. Es comida preparada para pasarse directo a la sangre. Son soluciones de aminoácidos, emulsiones de grasas, vitaminas y minerales, entonces son productos muy ricos en contenido proteico, en contenido graso, en contenido mineral, por lo cual eso los hace hipertónicos. Y pasar eso de manera permanente o en alta dosis por una vena periférica deteriora la vena, por lo cual para este tipo de casos se necesitan venas centrales, como un catéter venoso central, que es un catéter que va de la yugular hasta directamente el atrio derecho. Bueno, muchachos, entonces eso sería la fluidoterapia. Recuerden que son cristaloides que se dividen en tres según la osmolaridad o la cantidad de concentración de solutos. Coloides que son derivados proteicos. Ahora bien, ya hidratamos el animal. Recuerden que la hidratación casi que hace parte obligatoria del manejo hospitalario de los animales. Eh, Incluso en animales sin deshidratación, muchas veces se accede a una vena periférica con el objetivo de mantenerle allí un ratio de hidratación a mantenimiento, debido a que el animal hospitalizado no va a alimentarse lo mismo, no va a beber el mismo líquido que lo haría en su casa, sobre todo en gatos. O sea que no solamente tengo yo que tener el animal deshidratado para empezarlo a hidratar. Yo lo puedo hidratar cuando sospecho que el animal va a empezar a no consumir sus fluidos de manera voluntaria, lo que lo va a llevar poco a poco a una deshidratación. Bien, eh, ahora vamos a ir tocando los temas respecto a la farmacología del sistema gastrointestinal, fármacos relacionados con patologías a este nivel. Vamos a dividir la clase en antieméticos, antiácidos, procinéticos, antidiarreicos y laxantes. Entonces, para dar inicio, muchachos, a los antieméticos,
Es importante que sepamos que el vómito no es una enfermedad, es un signo clínico. Es decir, que el hecho de que ustedes traten el vómito no quiere decir que están tratando una enfermedad. Desde luego que se recomienda tratar el vómito porque el vómito, el acto de vomitar es un acto que implica incomodidad y desconfort a nuestros pacientes y nosotros debemos velar por su bienestar. Sin embargo, detrás de un vómito hay un diagnóstico previo con su causa. Hay algunas enfermedades o algunos cuadros en los cuales se ha recomendado no manejar o controlar o cortar el vómito, sobre todo cuando hay consumos de cuerpos extraños y ese cuerpo extraño está a nivel gástrico. Debido a que el vómito es un mecanismo de defensa, cuando un perro se consume un cuerpo extraño, un gato, muchas veces el propio cuerpo trata de inducir el vómito con el objetivo de eliminar ese cuerpo extraño. Más allá de eso, el resto de condiciones en las cuales se genere vómito, siempre recomendamos tratarlo. Debemos entender el vómito como un proceso estimulado, como todo en el cuerpo, lo hemos visto, por un proceso de estimulante receptor. Estimulante receptor. Y ese estímulo y receptor, hablando del tema del vómito, se lleva a cabo en ciertas partes. Ejemplo, para comprender el vómito debemos comprender que hay 4 centros o zonas que estimulan este signo clínico. Tenemos el centro del vómito, tenemos la zona quimio-receptora del gatillo, tenemos el vestíbulo y tenemos lo que llamamos receptores periféricos. Cada una de estas zonas tiene unos receptores especiales y estos receptores especiales son estimulados por un neurotransmisor y consecuencia se genera el vómito. El centro del vómito, muchachos, está ubicado en el tronco cerebral y se estimula por las neuronas de la corteza cerebral. Las neuronas, cuando son estimuladas por ciertos detonantes, brindan la liberación de los neurotransmisores que van a estimular estos receptores y consecuente generar vómito. Los receptores que tenemos en el centro del vómito son 3, principalmente adrenérgicos. Estos, que es muy importante esta sigla, la conocemos como 5-HT, y si quieren le pueden poner aquí un 3, porque el receptor más importante dentro de estos 5-HT, que son varios, está el 5-HT3. A nivel del vómito es el más relevante, son receptores de serotonina. Y tenemos además los receptores NK1, que son receptores de neuroquinina 1. Entonces, recuerden que cada uno de estos receptores debe interactuar con un neurotransmisor para que se estimule X efecto y se genere, en este caso, el vómito. Los adrenérgicos, ya saben con qué neurotransmisor actuarían. Actuarían con el neurotransmisor que estimula el sistema nervioso simpático, receptores adrenérgicos, que es la adrenalina, como el nombre lo indica. Los receptores número 2, que se conocen como 5-HT, estas son las siglas para 5-hidroxitriptamina, son receptores, muchachos, de serotonina.
Es decir, la serotonina es la que estimula este receptor para inducir el vómito. Y el receptor número 3, llamado neuroquinina 1, es el receptor estimulado por una sustancia que se llama sustancia P. Entonces, otra vez, en el tronco cerebral está el centro del vómito, hay un detonante que libera neurotransmisores que estimulan alguno de estos tres receptores y se da el vómito. Ahora, ¿qué detona esto? ¿Qué detona esa liberación de neurotransmisores? Ejemplo, el nerviosismo, ¿sí? Sistema nervioso simpático libera adrenalina y hay receptores de adrenérgicos que generan vómito en el sistema nervioso central. Por ejemplo, alfa 2. Recuerden que el alfa 2 su función particular es sedación y resulta que la silacina, que es un medicamento para sedar, genera mucho vómito. Aquí está la explicación, es porque hay receptores adrenérgicos en el centro del vómito. También los olores fuertes, nauseabundos, generan este estímulo simpático, estímulo de serotonina también. El nerviosismo genera estímulo de serotonina que estimula el 5-HT y el dolor estimula la formación de sustancia P que estimula la neuroquinina 1. También por toxinas endógenas que están circulando en el cuerpo, como por ejemplo la urea. Recuerden que la urea se produce en el hígado y se elimina en el riñón. Y en el caso en el cual la urea está empezando a aumentar su tamaño, normalmente estamos hablando de un déficit en su eliminación, producto de un daño renal. Esto se conoce como uremia. Es el aumento de esta concentración y esta urea es, dentro de muchas cosas, nociva. Actúa como una toxina que puede generar náuseas y vómito por estímulo de estos receptores también. Esta es la primera zona del cuerpo, centro del vómito, que contribuye a esta producción de vómito. Tenemos una segunda zona, muchachos, y la llamamos el vestíbulo. El vestíbulo, como sabemos, está ubicado en el oído medio interno. Se conforma por el oído medio interno, que tiene unas piezas que ya pues en anatomía de pronto les han ido mencionando, donde está la región, por ejemplo, de las bullas timpánicas, que en el interior está un líquido, que es la otolinfa, que contiene además unas ligeras piedras, unas pequeñas piedras que se llaman otolitos, que se mueven en esa otolinfa y que brindan información sobre el equilibrio principalmente. Entonces, resulta que en ese vestíbulo también hay receptores que son histaminérgicos, o sea que quien los estimula es la histamina. Los receptores histaminérgicos, cuando se ven estimulados por una falla en esta zona, por una afección en esta zona, generan vómito. Básicamente, cuando se estimulan estos receptores, cuando la histamina los ocupa, cuando hay inflamación de esa zona, como la otitis, como este perro que tal vez tenía una otitis interna, por ejemplo, por un uso de un medicamento ototóxico como un aminoglucósido, le dañó el oído interno, y eso hizo que la histamina se posara sobre los receptores histaminérgicos, generándole, por ejemplo, vómito. Y la causa más frecuente se llama la cinetosis. ¿Qué es la cinetosis, muchachos? Es cuando nos subimos a un carro y nos mareamos. Esta cinetosis también ocurre en perros. Esta zona de vómito, que es la zona vestibular, es más frecuente o es más relevante en perros y no tanto en gatos. Los gatos no tienen tanto estos receptores histaminérgicos a nivel del vestíbulo, por lo cual, de hecho, ustedes han visto que el síndrome vestibular en gatos no es tan frecuente y adicional a eso, eh, no es muy frecuente que se les induzca vómito producto de él. Pero en perros incluso puede ocurrir la cinetosis. Hay perros que se suben media hora a un carro y se vomitan, producto de esa alteración a nivel del oído medio e interno que genera un estímulo histaminérgico que desde luego que va a estimular esta zona de vestíbulo
para producir el vómito. Tenemos una tercera zona que se llama la zona quimiorreceptora del gatillo. Esta zona también está en el encéfalo, igual que el centro del vómito, pero no está en el tronco, sino que está en el cuarto ventrículo cerebral. También se estimula por sustancias endógenas y toxinas. También tiene varios receptores, muchachos, siendo más importante de ellos la dopamina. Está también adrenérgico. Este dopaminérgico el receptor, estimulado por la dopamina. Adrenérgico, estimulado por adrenalina. Colinérgico, estimulado por acetilcolina. Histaminérgico, estimulado por histamina. Principalmente la dopamina tiene grandes receptores en la zona quimiorreceptora del gatillo, generando estímulo de vómito. La cantidad de receptores, esto es muy importante, varía entre especies. ¿Qué quiere decir esto? Que cada animal de los que nosotros tratamos tiene una concentración de receptores, una variabilidad, por lo cual los animales vomitan más por un estímulo que por otro. Como les decía aquí, los gatos no son muy de tener estos receptores tan abundantemente, los histaminérgicos, a nivel del vestíbulo. Les pongo un ejemplo aquí en este centro del vómito que ya vimos. Resulta, muchachos, que los perros tienen principalmente receptores NK1 en su centro del vómito. Los perros tienen principalmente receptores NK1. Los gatos tienen principalmente receptores 5HT. Es una variación entre especies. ¿Para qué me sirve a mí saber eso? Porque a mí me convendría más inhibir el vómito en un perro si bloqueo estos receptores que yo sé que son los más abundantes en él. Y me convendría más controlar el vómito si bloqueo en un gato estos receptores que yo sé que son más abundantes en él. Ya lo vamos a ver. Tenemos por último los receptores periféricos. Como el nombre lo dice, son receptores que están alejados del cráneo. Se ubican en las vísceras del abdomen principalmente. Duodeno, vías biliares, peritoneo, vejiga, riñón, útero, como esto que ven aquí. Principalmente se estimulan estos receptores que también son de 5HT3, serotoninérgicos, por distensión, irritación o inflamación. Es por eso que una peritonitis, por ejemplo, puede generar vómito. Hay personas que tienen cálculos urinarios o cálculos renales y esto les dan ganas de vomitar. Cálculos en la vesícula biliar. Un cuerpo extraño va a inflamar el duodeno o una enteritis y esto puede generar vómito. Son estimulados por estos actos de distensión. Esto, por ejemplo, es un útero que tiene un piómetra, contenido de pus en el interior del útero. Esto puede estimular el vómito debido a la distensión, ya que allí también hay receptores 5HT3 periféricos. Entonces, ¿cómo vamos nosotros ya comprendiendo qué es ese acto de vomitar? ¿Cómo vamos nosotros, muchachos, a controlar justamente ese signo clínico que puede ser tan incómodo para nuestros pacientes? Básicamente, ¿qué se puede hacer? Tenemos 4 principales herramientas, cada una afectando o atacando a una de esas zonas que ya vimos, con las cuales podemos manejar el vómito. Si ustedes analizan o buscan, hay muchas cantidades de antieméticos, pero muchachos, en la vida real lo que se usa en veterinaria son estas 4 moléculas que yo les voy a dar. El resto no se consigue, no existe, no se usa o es poco efectivo.
Primera instancia, metoclopramida. La metoclopramida fue tal vez de los primeros antieméticos que se empezaron a usar en veterinaria. Tiene un producto veterinario, se llama Pileran. Este es un medicamento que bloquea el receptor dopaminérgico, o sea que es un antagonista bloqueador dopaminérgico en la zona quimiorreceptora del gatillo. Recuerden que en esta zona quimiorreceptora había unos receptores de dopamina, o sea, dopaminérgicos, y resulta que, como les decía, hay una variabilidad entre especies. Estos receptores son más prevalentes en perros. O sea que esos receptores dopaminérgicos actuaban, ese bloqueador dopaminérgico que es la metoclopramida, actuaba en la zona quimiorreceptora del gatillo, siendo más relevante en los perros o más efectivo. Esto no quiere decir que no va a servir en un gato, no. Probablemente el gato, como les digo, también tiene estos receptores y probablemente también le va a servir, pero el grado de efectividad no va a ser tan alto como con un perro. Tiene una ventaja, se aplica por múltiples vías, puede ser parenteral, puede ser enteral vía oral y puede ser intravenoso también lento. Estamos empleando estos medicamentos con el objetivo de controlar el vómito, entonces lo ideal, sobre todo en las primeras dosis, pues sería no darlo vía oral, porque podríamos perder el medicamento si el animal tiene vómito. Tenemos, muchachos, el segundo medicamento, se llama ondansetron. Este medicamento hasta hace 10 años tal vez era de uso exclusivo para médicos humanos, sin embargo ya lo usamos con mucha regularidad en veterinaria. El ondansetron, muchachos, actúa como antagonista de los receptores 5-HT3. Y recuerden que estos receptores 5-HT3 estaban tanto en el centro del vómito, o sea, a nivel central, como en los receptores periféricos, a nivel visceral. Y a nivel central son los receptores más abundantes en el gato. Como les dije ahorita, me convendría a mí más manejar en el gato el vómito bloqueando los receptores que son más abundantes en ellos, que son los de 5-HT3 o 5-hidroxitriptamina 3. Este fármaco solamente viene para uso intravenoso o vía oral. Hay tabletas, son costosas, el fármaco intravenoso es más barato y solamente viene de presentación para humanos. Nosotros usamos el de humanos. Entonces, entendiendo lo que les digo, muchachos, el ondansetron es el antiemético de elección en gatos debido a que actúa bloqueando los receptores 5-HT3 que son los más abundantes en el centro del vómito felino. Bueno, tenemos un tercer medicamento que es el dimenhidrinato. Recordemos, muchachos, que en el vestíbulo hay unos receptores histaminérgicos. Estos receptores histaminérgicos pueden producir el vómito, las náuseas, producto de la cinetosis, de la otitis. Hay un bloqueador o antagonista de los receptores histaminérgicos que es el dimenhidrinato. El dimenhidrinato principalmente se usa en humanos y es el conocido Dramamine y Mareol. Sin embargo, muchachos, también se puede usar en perros debido a que la cinetosis y la otitis interna en perros sí puede generar vómito y náuseas. En gatos es menos frecuente por la cantidad de receptores, por lo cual no están usados. Esta sería un tercer medicamento que actúa sobre una tercera zona que es el vestíbulo. Porque hasta ahí llevamos periféricos
y centro del vómito, zona quimiorreceptora del gatillo, vestíbulo, y vamos a manejar otro en el centro del vómito. Este es un medicamento, muchachos, que se llama el maropitant. Yo les decía a ustedes que la farmacología, por fortuna, es una ciencia que continuamente se está renovando y reinventando. Con el maropitant, muchachos, pasó algo similar a lo que ocurrió con el Bravecto cuando hablamos de las isoxazolinas, el fluralaner, el afloxalaner, Bravecto, Nesgar, todo este tipo de moléculas. Cuando esto surgió, básicamente desplazó el resto de antiparasitarios externos, como el ditempiran, como el spinosad, como el amitraz. Son moléculas que se empezaron a quedar rezagadas por la efectividad y bajos efectos adversos del nuevo producto. Pues más o menos en antieméticos podríamos equiparar esto con el maropitant. Hasta hace 15 años que no se conocía esta molécula en el país, prácticamente todo era metoclopramida, siendo muy poco efectivo. Después llegó el ondansetron, que era un poco más efectivo, pero en su época inicialmente era muy costoso. Porque es más efectivo el ondansetron que la metoclopramida, porque la metoclopramida solamente bloquea un receptor de la zona quimiorreceptora, en cambio el ondansetron bloquea los 5-HT que no solo están en el centro del vómito, sino también en periferia. Encontró un medicamento que bloqueaba la sustancia P, es decir, que actuaba como antagonista del receptor MK1, que si recordamos bien es el receptor más abundante en el centro del vómito de los perros. Es decir, que bloqueando este receptor a través del bloqueo de su neurotransmisor, que es la sustancia P, se cortó el vómito de una manera casi que 100% efectiva. La efectividad con el resto de fármacos era un poco más disminuida. El metoclopramida disminuía el vómito, pero todavía el animal seguía vomitando. El ondansetron en gatos muy efectivo, en perros una efectividad mucho mejor, pero todavía seguían vomitando. Pues con el Serenia, muchachos, o maropitant, prácticamente se acabó el vómito en perros. Lo cual fue muy bueno, pero a la vez generó algo de problemas porque, como les decía ahorita, el vómito es un mecanismo de defensa. Si ustedes tienen un paciente obstruido y ustedes se los llevan por vómito y ustedes no se dan cuenta que está obstruido y diariamente le ponen su inyección de Serenia, pues el paciente puede tener incluso una perforación intestinal porque nunca nos dimos cuenta que seguía y seguía y seguía vomitando y de esta manera poder continuar con el abordaje diagnóstico. Eso debido a su gran efectividad, es un medicamento muy fuerte para el vómito. Incluso es tan fuerte que es uno de los medicamentos, no este directamente, sino un familiar de él, que se usa en quimioterapia en humanos por las altas náuseas que generan las quimioterapéuticos en humanos. El producto que se usa en humanos se llama el aprepitante. Esta es una molécula exclusivamente veterinaria, no se usa en humanos. Y Zoetis, que es una de las industrias que lleva siempre la parada en la producción farmacológica, básicamente copó el mercado con este antibiótico. Como les digo, bloquea los receptores NK1, que son más abundantes en perros, por lo cual es a nivel de antieméticos el fármaco de elección para el vómito de los perros. Se aplica únicamente subcutáneo. Hay algunos estudios que revelan que se puede aplicar endovenoso. Sin embargo, el proveedor no lo indica, solamente indica subcutáneo. Y tiene una particularidad, es que subcutáneo es muy doloroso. Entonces, pues es como el único inconveniente del Serenia. Ventaja, solamente es una inyección una vez por día. Y tiene una segunda ventaja. Y es que se ha encontrado, muchachos, que esos receptores NK1 no solamente están en el tronco cerebral conformando el centro del vómito, sino que también están en otras neuronas encargadas de los impulsos o transmisión del dolor. Es decir, que se ha encontrado que bloquear esta sustancia P también
como efecto antagonista del receptor NK1, tiene efectos analgésicos. Si ustedes miran aquí, el productor, Zoetis, solamente indicó su uso subcutáneo en perros solamente, o sea, lo limitó a subcutáneo y a perros. Teóricamente no debería usarse por esa misma indicación en gatos, pero hay muchos estudios que han encontrado una gran seguridad del uso, incluso endovenoso en gatos. Y teniendo en cuenta que el ondansetron es el antiemético por excelencia para los gatos, el maropitán se ha usado en gatos incluso no tanto con fines antieméticos, desde luego que igual los tiene, sino también con efecto analgésico, debido a que esos receptores de NK1 también van a contribuir al estímulo o a la transmisión del dolor. Para repasar, muchachos, tenemos 4 zonas que estimulan el vómito. Profe, ¿Sí? ¿me puede explicar otra vez lo de la sustancia P? Es que no pude entender qué es. Recuerde que en el centro del vómito hay 3 receptores adrenérgicos, 5-HT y NK1. Cada uno de ellos tiene un neurotransmisor que es la molécula endógena que lo estimula para que se dé la acción. ¿Qué es la sustancia P, muchachos? La sustancia P es la molécula endógena, o sea, del cuerpo, que estimula el receptor de neuroquinina 1. Pero se encontró que esa sustancia P no solamente estimula receptores de NK1 ubicados en este tronco cerebral para el centro del vómito, sino que también estimula esos receptores de NK1 en transmisión del dolor. Por lo cual, cuando el maropitán, que lo que hace es que bloquea esa sustancia P, evita ese estímulo, no solamente corta el vómito, sino que también tiene un efecto analgésico. ¿Sí? Sí, profe, listo. Bueno, teníamos los receptores adrenérgicos y los receptores 5-HT. Entonces, para hablar en medicamentos, por ejemplo, la silacina estimularía el vómito a través de este mecanismo. Estamos hablando de antieméticos, entonces tendríamos antagonista 5-HT. Y para estos antagonistas tendríamos el ondansetron, que es un antagonista de los 5-hidroxitriptamina, que recuerden que son estimulados por la serotonina. Por último, tenemos los receptores NK1, que como ya les dije, son estimulados por la sustancia P, que es inhibida por el maropitán. Vigilan. Bueno, tenemos los receptores del vestíbulo. Recuerden que esto es solo en casos de afección del oído o el vestíbulo, que es el oído interno medio. Cinetosis y otitis, entonces tendríamos el dimenhidrinato, que es un antihistaminérgico. Tenemos aquí en la zona quimioreceptora del gatillo un antidopaminérgico, que es la metoclopramida. Y tenemos aquí también el mismo ondansetron en receptores periféricos 5-HT3. La metoclopramida tiene otro efecto, los antiméticos, sino que miren aquí que dice gastrocinético. Ya vamos a ver qué es eso. Preguntas ahí, si alguna cosa me van a interrumpir. Bueno, vamos para el segundo grupo de medicamentos a nivel gastrointestinal, que son los antiácidos. Los antiácidos, como el nombre lo dice, tienen como objetivo disminuir esa acción del ácido clorhídrico. Cuando esa acción de ese ácido clorhídrico se nos va a volver nociva para el cuerpo. Vamos a ver este esquema. Esto es una célula parietal. Recuerden que son las que conforman o las que hacen parte de esta pared gástrica y tienen como objetivo la formación del ácido clorhídrico mediante la producción de un hidrogenión
que es un protón, y mediante la excreción, mediante canales de cloro, de este ion cloro, lo cual va a generar eh, que ambos electrolitos se junten y de esta manera se forme el ácido clorhídrico, que como sabemos fisiológicamente tiene una función importante que es la degradación inicial del alimento, pero que cuando el estómago está inflamado o está con una lesión, una herida, una úlcera gástrica, este mismo ácido contribuye a generar más daño en estas lesiones, en estas inflamaciones y generar dolor. Debemos entender primero, muchachos, cómo se da esta producción del ácido clorhídrico para después conocer cómo un medicamento la puede disminuir. Y básicamente hay dos grandes puntos que debemos entender. Primero, la pared de esta célula parietal tiene receptores para la histamina, pero resulta que estos receptores de histamina se clasifican en varios tipos. El que nos interese a nosotros tenemos los H1, o sea, receptores de histamina tipo 1, y los H2, o sea, receptores de histamina tipo 2. Los receptores que están ubicados en la pared de la célula parietal son los receptores de histamina H2. La histamina estimula ese receptor y eso hace que se dé una señal para que se empiece la producción de hidrogeniones que después van a ir a formar el ácido clorhídrico. Y hay otro mecanismo que ya se encarga como tal de producir estos protones, que se llama la bomba de los protones. Entonces yo puedo brindar un efecto antiácido, que es evitar ese efecto nocivo del ácido clorhídrico, disminuyendo la producción de ácido clorhídrico, cortando este estímulo de la histamina y cortando este estímulo de la bomba de protones. Es por eso que hay medicamentos que se conocen como antagonistas de histamina tipo 2 o anti-H2. ¿Qué es un anti-H2? Es un medicamento que se fija en el receptor, impide que la histamina actúe, y lo que iba a hacer la histamina era decir que produzcan ácido clorhídrico, o sea que va a disminuir la producción de este ácido. Y tenemos un mecanismo más selectivo, que es que la bomba de protones es como tal la bomba encargada ya de producir el hidrogenión. Hay unos medicamentos que se llaman inhibidores de bombas de protones. Estos inhibidores de bombas de protones lo que van a hacer es que van a evitar que esta bomba actúe bien para que no haya formación de este protón, que es un hidrogenión, para sumarse al cloro y formar ácido clorhídrico. O sea que yo puedo brindar un efecto antiácido disminuyendo la producción mediante esos dos mecanismos. Y puedo brindar un efecto antiácido ya con el ácido producido. Es decir, piensen que esto no lo inhibí, ya se produjo el ácido clorhídrico y está libre en la cavidad gástrica, en el lumen gástrico. Pues, ¿qué puedo hacer yo? Puedo darle un medio a este estómago, un producto que se junte, que atrape, que funcione como un atrapante de ácido clorhídrico, lo cual evite que ese ácido lesione más la mucosa gástrica. Eso sería un primer mecanismo, un atrapante de ese ácido, o sea, un medicamento que se combine con ese ácido, lo cual disminuye su acción. Tendríamos un segundo efecto y es brindar un medicamento que no tenga una acción, como ya les dije en el anterior. Miren que no es una acción de receptor y medicamento, sino que es una acción por sus propiedades farmacológicas físico-químicas. Es decir, que yo pudiese dar un medicamento, por ejemplo, alcalino. Si yo sé que tengo el medio muy ácido, voy a dar un medio muy alcalino con el fin de tratar de actuar como un buffer o eh, amortiguador de pH para que no haya tanto medio ácido
lesionándome la mucosa. Es decir, muchachos, que yo puedo inhibir la acción del ácido disminuyendo su producción, atrapándolo o, digámoslo así, diluyéndolo en un medio más alcalino. Ahora sí, ¿cómo se hace eso? En primera instancia tenemos los antagonistas H2. Recuerden que el H2 es un receptor que al juntarse con la histamina estimula la producción de los protones que después van a ir a convertirse en ácido gástrico o clorhídrico. Los antagonistas de la histamina tipo 2 disminuyen la producción del ácido clorhídrico hasta en un 70%. ¿Cuáles son? La famosa ranitidina y la famotidina, más conocida como el gastro. Estos medicamentos se han empezado a desplazar un poco, anteriormente se usaban. Sin embargo, hay unas moléculas que tienen, digamos, mayor efectividad, por lo cual también empezaron a reemplazar un poco esto. Sin embargo, todavía se ve el uso, eh, de la ranitidina, por ejemplo. Es un fármaco que se aplica la ranitidina de manera subcutánea o intravenosa lenta o vía oral. Tenemos un segundo medicamento, muchachos, y se llama el sucralfato. Entonces, la ranitidina, ¿qué me hace? Me disminuye la producción porque me bloquea la histamina en el receptor H2 y así no se da este inicio de cadena de producción del ácido. Pues tenemos otro medicamento que se llama el sucralfato. El sucralfato, muchachos, es un medicamento que piensen en el sucralfato como una especie de arcilla que tiene como objetivo combinarse con el medio ácido. Se combina con el ácido clorhídrico formando una sustancia viscosa. Esto genera dos efectos. Primer efecto, al atrapar el ácido, genera una disminución de esa acidez, por eso actúa como antiácido, y genera un segundo efecto, y es que cuando se mezcla con el ácido, forma una producción o forma una sustancia viscosa que actúa como protector de heridas. Es decir, como dice aquí, se adhiere a úlceras. O sea que no solo inhibe el ácido porque lo atrapa y se junta con él, sino que también forma como una especie de masilla que genera una especie como de parche protector a las partes del estómago que están deterioradas o dañadas. Incluso por eso ustedes van a ver el sucralfato, muchachos, que viene solo en presentación oral, porque la acción es directamente por su propiedad física. Por eso esto no lo van a encontrar de manera inyectable, porque él no tiene un efecto que el receptor no sé qué, como por ejemplo la ranitidina, no. Que actúa porque llega ya, combinándose con este ácido. Lo van a encontrar en tabletas y en jarabe, incluso hay presentación para perro y gato, como ven aquí. Y también van a encontrar que se puede llegar a usar para úlceras, no solo gástricas, sino para úlceras de esófago y úlceras de boca. ¿Por qué? No porque el pH del esófago y de la boca sean ácidos, no. Porque él forma una especie de película protectora para las úlceras mientras la úlcera va cicatrizando. Entonces lo van a encontrar no solo para gastritis como antiácido, sino para esofagitis, por ejemplo, como protector de heridas. Tenemos un tercer medicamento que se llama el misoprostol. El misoprostol, como el nombre lo indica, es una prostaglandina
sintética. Como todos sabemos, muchachos, las prostaglandinas tienen múltiples efectos. Dentro de los efectos de las prostaglandinas están, que después lo vamos a ver cuando hablemos de la inflamación, está la mediación de la inflamación, está también la producción fisiológica de moco y bicarbonato gástrico. O sea que las prostaglandinas endógenas tienen un efecto gastroprotector, porque ayudan a que ese estómago esté con muy buen moco protector y con muy buen bicarbonato que evite tanto medio ácido para que no haya tanta acidez y asimismo irritación. Y por último, las prostaglandinas tienen un efecto luteolítico que clínicamente se traduce en abortivo. Es el medicamento por excelencia que se usa para las RAM por AINES o antiinflamatorios no esteroideos que después vamos a ver, debido a que brinda este aporte de moco y bicarbonato gástrico, o sea que actúa como un antiácido porque le aporta al estómago un medio alcalino que es el bicarbonato y le aporta un medio protector que es el moco. Problema con el misoprostol. Hace un par de años era, 5 años, 8 años, era para nosotros un poco más fácil conseguirlo. Hoy en día pues prácticamente es imposible, ya no lo podemos usar nunca. Es un medicamento de venta controlada, es un medicamento de uso exclusivo hospitalario humano que se usa en medicina humana para la RAM por intoxicación por AINES y al ser una prostaglandina sintética, entonces le va a aportar moco y bicarbonato al estómago, pero adicional a eso va a generar luteólisis, es decir, aborto. O sea que se usa en medicina humana como método abortivo legal y se usa en Colombia como método abortivo ilegal por fuera del espectro médico. Entonces este es el famoso Lutalize que se consigue o consiguen pues las personas en el mercado negro con el fin de abortar las mujeres. Por fortuna cada vez es más difícil su consecución y ya es casi que destinado al uso de especialistas médicos gastroenterólogos y ginecobstetras. Entonces se las pongo ahí, pero es una herramienta que infortunadamente por el, el uso que le dan eh, a ciertos fármacos, pues ya no contamos mucho con eso. Tenemos un tercer fármaco, cuarto fármaco, que es el omeprazol y sus derivados. Los derivados son moléculas similares que cambian un par de cosas para mejorar la absorción, la biodisponibilidad. Está el omeprazol como la molécula, digamos, inicial y está el esomeprazol y el lansoprazol. Prácticamente pues es lo mismo. ¿Qué hacen estos medicamentos? Al igual que la ranitidina, me disminuyen la producción de ácido clorhídrico, pero no por receptores de histamina tipo 2, sino por la inhibición de la bomba de protones, lo cual me disminuye directamente la producción del ácido. Como actúa directamente en la bomba de los protones, que es la que va a dar pie a la formación de ese ácido, es el antiácido más potente que hay. Disminuye la producción de ácido hasta en un 90%, por lo cual es el medicamento antiácido de elección por excelencia tanto en perros como en gatos y en humanos.
Y tendríamos un quinto método para brindar un efecto antiácido, que también sería un efecto físico-químico más no receptor medicamento, y son productos alcalinos que actúen como buffer para neutralizar ese pH gástrico y disminuir esa acidez. Normalmente lo que se usa son sales de electrolitos como el magnesio y el aluminio, que constituyen moléculas básicas o alcalinas. Entonces aquí tenemos la milanta, tenemos el Gaviscon, este tipo de productos muy usados en humanos, no son muy efectivos en veterinaria debido a que estamos hablando de un pH más bajo en animales carnívoros. Entonces este tipo de fármacos no es muy útil en veterinaria. Teniendo en cuenta además que pues tenemos medicamentos que como tal inhiben la producción de ese ácido. Entonces otra vez para repasar, yo puedo disminuir esa acción del ácido mediante medios físicos o mediante medios medicamentos que actúan sobre el receptor. En estos últimos tendríamos los antihistamina 2, como la ranitidina, que inhibe ese impulso para producir protones. Y en segunda instancia tendríamos los inhibidores de bomba de protones, que es el omeprazol. Y ya con el ácido formado yo podría dar un sucralfato que se me combina para formar una sustancia atrapando este ácido y cubrir las células heridas. O podría dar un misoprostol que va a generar producción de moco y bicarbonato para disminuir un poco, bajar, neutralizar un poco ese pH y proteger con el moco. O pudiese también dar una milanta, una sal de aluminio de magnesio, para también como neutralizar un poco ese pH. Yo pudiese combinar dos fármacos antiácidos en caso que lo requiera. Pero debe ser una combinación también, como cuando hablábamos de antibióticos, inteligente. Hablábamos en antibióticos que no vamos a usar un bactericida más un bacteriostático, porque el bacteriostático inhibe el crecimiento de la bacteria y el bactericida actúa en células en crecimiento o en bacterias en crecimiento. En antibióticos deberíamos usar, cuando hablamos de terapias combinadas, antibióticos de diferente diana de acción. No voy a usar dos antibióticos que actúen contra la subunidad ribosomal 30S, los dos, sino que tal vez voy a usar uno de pared contra otro que ataque el ADN. Bueno, eso ya se evaluaría. Pues aquí también hay que hacer combinaciones, pero pensando bien en no, en que sí sea algo sinérgico. Por ejemplo, no tendría mucho sentido yo combinar una ranitidina que me bloquea la histamina tipo 2, el receptor histaminérgico tipo 2, con un omeprazol, porque el omeprazol, este receptor de histamina le va a dar la información a la bomba de protones para que produzca el protón, pero pues ya la bomba de protones la tengo inhibida con el omeprazol, o sea que ya el omeprazol haría las veces de ambas cosas, o sea que solamente estaría contando con ese efecto del omeprazol. Pero yo si pudiese dar un omeprazol que me inhibe la síntesis de ácido clorhídrico por inhibir esta bomba, yo si pudiese dar un medicamento que actúe de manera física como el sucralfato, debido a que este me inhibiría ese ácido y este se conjugaría para proteger el estómago. Ahora les hago una pregunta yo a ustedes, a ver si estamos despiertos. Si yo tengo un paciente, muchachos, tengo un paciente que tiene pues mucha gastritis y le quiero definitivamente dar eh, dos antiácidos, y entonces resulta que yo elegí darle omeprazol y sucralfato. Mi pregunta, ¿cuál de los dos medicamentos darían ustedes primero y por qué? Respecto a... Profe, pues yo daría primero el sucralfato, teniendo en cuenta que el sucralfato primero forma como una película, como una silla sobre heridas.
Es correcto. ¿Qué pasa? Que recuerden que el omeprazol lo que hace es que disminuye la síntesis de este ácido clorhídrico. Es decir, que si yo doy omeprazol, muchachos, a las media hora o a la hora, muy probablemente voy a tener muy poca cantidad de ácido en el estómago. Como dice Jonathan, hay algo importante con el sucralfato y es necesita, miren aquí, necesita para poder actuar y formar esta sustancia protectora combinarse con un medio ácido. O sea que si yo doy primero omeprazol, voy a quitar todo este ácido y el sucralfato no va a tener con quién juntarse y se va a continuar su camino. Entonces lo ideal siempre es poner primero el sucralfato para que con el ácido que hay en el estómago él se mezcle, actúe y genere esta protección. Y a la hora o a las 2 horas ya poner el omeprazol para que el resto del día la mantengamos la producción de ácido baja. Normalmente así es como deberíamos manejar ese tipo de productos. Entonces, respecto a antiácidos, bomba de protones omeprazol, anti-H2-ranitidina, mezcla con ácido clorhídrico, sucralfato, buffer, las sales de magnesio y sales de aluminio, buffer, bicarbonato y protección moco, ambas estimulados por la prostaglandina sintética misoprostol. Bien, muchachos, vamos a continuar con los procinéticos. Profe, Señor, mira que es que me quedó la duda del efecto de la prostaglandina que está mencionando ahora. bueno, las prostaglandinas, como les decía, tienen varias funciones. Hay unas prostaglandinas E, hay unas prostaglandinas F, y muchas tienen funciones fisiológicas y otras que consideramos patológicas. Después que hablemos de antiinflamatorios vamos a entender un poquito más esas patológicas, pero por ahora hay unas funciones fisiológicas normales de las prostaglandinas y es que mantienen protegido el estómago, particularmente la prostaglandina E. Protege el estómago brindando buen moco y buen bicarbonato. Si yo tengo un moco en el estómago me va a proteger las células gástricas y si tengo bicarbonato ocasionalmente, pues me va a mantener un pH un poco más controlado para que no sea tan ácido todo el tiempo. Pero resulta que esas prostaglandinas, como son sintéticas, tienen efecto no solo de prostaglandina E, sino de prostaglandina F. Me imagino que ustedes les están dando, les dieron ya reproducción y se acuerdan que les habían hablado de la prostaglandina F2-alfa. Incluso en sincronización reproductiva equina y bovina con el fin de inducir la luteólisis. Es decir, que por eso, si yo doy una prostaglandina sintética, yo puedo inducir aborto. Pero mi objetivo, y por eso está en el tema de antiácidos, es producir moco y bicarbonato gástrico. ¿Sí? Ok. Bueno, siguiente tema entonces, procinéticos. ¿Para qué se usan procinéticos? Para aumentar el vaciado gástrico. En un animal que tenga una disminución del peristaltismo, realmente esto es algo poco frecuente, pero por ejemplo los cuadros de enteritis severa pueden disminuir el peristaltismo, ocasionalmente algunas intoxicaciones también, como habíamos hablado antes, la atropina. Bueno. Básicamente el mecanismo de acción de estos medicamentos es mediante acción colinérgica. Recuerden que el colinérgico, cuando hablamos de colinérgico, son los receptores de acetilcolina, o sea que estamos hablando del sistema nervioso parasimpático. Les había dicho que cuando estamos relajados se nos incrementa el peristaltismo, o sea que si estimulo estos colinérgicos, pues me va a aumentar el peristaltismo. ¿Cómo? ¿Qué medicamentos tenemos? Ya hemos hablado incluso de dos. El primero es la eritromicina. Recuerden que habíamos hablado de eritromicina cuando hablamos por allá hace tiempo de antibióticos.
Es un macrólido, subunidad ribosomal 50S, pero que se fijaba, por ahí les había puesto a unos receptores que se llaman motilina, que son receptores colinérgicos que favorecen el movimiento gastrointestinal. Tenemos también la metoclopramida que acabamos de ver, que es un antidopaminérgico que actúa en esta zona quimiorreceptora, pero que también tiene un efecto procinético debido a que estimula también colinérgico para que el intestino se contraiga y se mueva. Y también hay otro que se llama la cisaprida. Ahora bien, en casos de hilio paralítico, disminución del peristaltismo por enteritis ya controlada, se pueden empezar a manejar estos fármacos. Pero es muy importante saber cuándo no los debemos manejar. Por eso les pongo este esquema, esta foto, perdón. Es un perro que se comió como media libra de empaque de salchicha manguera. Literalmente se le sacó por endoscopia. Este es un caso de la clínica donde trabajo. ¿Qué pasa, muchachos? Si yo tengo un perro, ¿quién me dice? ¿Qué opina? Si yo tengo un perro con un cuerpo extraño, se come una pepa de mango, un perrito chiquito, y entonces salió del estómago, empezó a moverse por el intestino, pero de un momento a otro ya no pudo pasar más y se quedó ahí. ¿Qué pasa si yo le pongo una dosis de metoclopramida? ¿Quién me dice? Se debe aumentar el peristaltismo y puede ocasionar de pronto una peritonitis por la misma presión del intestino para poder pasar ese cuerpo extraño, puede hacer una ruptura a nivel intestinal. Correcto, si el intestino está obstruido, entonces, si el intestino está obstruido, si yo ejerzo más movimiento, igual el flujo está obstruido, si yo genero más movimiento, lo que vamos a hacer es a forzar ese movimiento intestinal y vamos a poder provocar una ruptura intestinal, ¿correcto? Que desencadenaría una peritonitis y todo lo que ya sabemos. Y les pongo otro ejemplo. Resulta que ese perro se operó, el de la pepa de mango. Se le hizo una enterotomía, una laparotomía exploratoria, y posteriormente se encontró donde estaba obstruido. Se le hizo una enterotomía y se suturó, se retiró la pepa de mango. ¿Qué pasa si yo a ese perro recién operado, con esa sutura ahí, intestinal, le pongo una dosis de metoclopramida? Pues va a pasar similar. Lo que va a ocurrir es que va a haber un movimiento exagerado en esa zona quirúrgica y eso me va a poder provocar una dehiscencia de la herida, o sea, una apertura de esos puntos. Recuerden que toda sutura requiere reposo, sea una sutura de piel, sea una sutura sea una recuperación de un tejido óseo, por ejemplo, una fractura, por eso nos inmovilizan. El reposo es fundamental para esa cicatrización. Pues entonces el reposo, si ponemos un procinético, lo estaríamos antes motivando a moverse hacia el intestino y podría generar un movimiento que dañe esta sutura. También cuando hay sospechas de úlceras. Cuando hay sospechas de úlceras, ese movimiento pudiese precipitar el sangrado. O sea que vamos a usar estos procinéticos en casos muy puntuales, cuando sabemos que no hay un cuerpo extraño, cuando sabemos que no hay una sutura pues de una herida, cuando no hay un sangrado activo, sino que vemos de pronto en ecografías donde se determina que hay una disminución del peristaltismo o hilio paralítico, probablemente por un cuadro inflamatorio. Entonces de pronto el animal necesitamos empezar a motivar ese intestino a moverse para que no hayan los efectos adversos de este hilio paralítico, que recuerden que es dilataciones, torsiones, en caso por ejemplo de los equinos y de los caninos grandes, y también translocación bacteriana. Entonces en procinéticos, muchachos, simplemente antes es más importante saber cuándo no usarlos que cuándo usarlos. Y ese es el problema de la metoclopramida. Problema según cómo se mire, que no solo es antiemético, sino que también genera esto. Y por ejemplo, este perro me llega a mí vomitando y no va a vomitar esto. Entonces me va a llegar vomitando y resulta que yo solo tengo metoclopramida en mi clínica.
Yo no, pues está vomitando, me va a tocar ponerle metoclopramida, pero le estoy generando un efecto procinético y tal vez voy a promover una ruptura intestinal por movilizar todo este tipo de contenido. Entonces, la metoclopramida por eso mismo ya no se usa tanto, porque no solo es antiemética, sino que puede modificar este movimiento motilidad intestinal. Bueno, tenemos otro punto que son los antidiarreicos. Importante también saber, como les dije en el vómito, muchachos, que la diarrea es un sistema de defensa del cuerpo. Es decir, el cuerpo está intentando, igual que con el vómito, expulsar una sustancia que cree que es nociva, como una sobrecarga bacteriana, como una sobrecarga parasitaria, como un cuerpo extraño en el caso del vómito. Y muchas veces frenar ese proceso de diarrea puede implicar que el animal no se recupere del todo bien. Por eso que los antidiarreicos, muchachos, aunque suenan muy bonitos, pues si uno dice tiene el perro diarrea, pues le voy a dar un antidiarreico, no deberían usarse mucho. Porque en teoría si usted soluciona la causa de la diarrea, que recuerden que la diarrea también es un síntoma, si usted le brinda al cuerpo una dieta que contribuya a no inflamar más ese intestino, y si usted recupera los líquidos por esa deshidratación que esa diarrea le conllevó, el cuerpo poco a poco va a ir solucionando la diarrea. Solo en qué casos vamos a usar estos casos de antidiarreicos, en casos donde ya estamos tratando la causa. Era un parásito, ya lo tratamos, pero sigue muy inflamado, entonces vamos a los antidiarreicos. Es que tuvo un cambio de dieta, pero entonces ya estamos retomando una dieta intestinal para de pronto disminuir esta probabilidad de inflamación. Pues le voy a dar un antidiarreico. Solo en casos muy puntuales donde la diarrea me va a generar un problema de nuevo de deshidratar, pero el animal pues está muy estable. ¿Cuáles son los antidiarreicos, muchachos? Las arcillas, igual que los hablamos con el sucralfato. Y lo dije con el sucralfato. ¿Qué son las arcillas? Absorbentes. Absorben tóxicos, sustancias, por eso se hacen que mascarillas de... Las chicas hacen mascarillas de arcilla y que no sé qué, y que el baño de arcilla. Pues las arcillas a todos los niveles son absorbentes o atrapantes. Entonces hablamos que el sucralfato actúa como una arcilla a nivel gástrico, porque atrapa este ácido clorhídrico y forma esta capa como de arcilla protectora. Y en estos antidiarreicos tenemos principalmente tres: el caolinpectina, el salicilato de bismuto, que es el bisbacter humano, bismopet veterinaria, y la diosmectita, que miren que tiene nombre literalmente de una arcilla y una roca y un mineral. La diosmectita es el famoso esmecta, de aquí su nombre. Esmecta, que es de humanos, se puede usar en perros, también el salicilato y también el caolín, solo en casos que estamos ya controlando la causa, que simplemente queremos contribuir a esa diarrea. Básicamente, ¿qué hacen? No se absorben en estómago, no actúan con nadie en estómago, siguen hasta intestino y van atrapando toda esta humedad para que no haya tanta pérdida de humedad, o sea, diarrea, y van protegiendo también, como el sucralfato, toda esa mucosa que está probablemente inflamada y lesionada, producto lógicamente eh, de la enteritis que en este caso pues tendría. Normalmente el que más se usa es el diosmectita, es el que recientemente más se indica que es el sobredesmecta. Bueno, vamos a hacer un ligero repaso de medicamentos para el control de los parásitos. Simplemente porque cuando hablábamos, muchachos, del tema del control parasiticida, principalmente tenemos presente que queremos controlar es endoparásitos, y pues estos endoparásitos principalmente se encuentran en el sistema gastrointestinal.
Tenemos entonces aquí un ejemplo, una foto de un huevo de dipilidium. Recuerden que el dipilidium es una tenia, un cesto del perro. ¿Cuál es el único medicamento que mata los cestos, muchachos? ¿Quién se acuerda? Se durmieron. Praziquantel. Praziquantel, gracias, Paula. Bueno, tenemos benzimidazoles, que recuerden que controlan nematodos mediante la acción de la beta-tubulina. Tenemos el pamato de pirantel, que habíamos dicho, ahorita ya entendemos un poco mejor, es un agonista nicotínico, o sea que ¿qué hace en el parásito? Estimular receptores nicotínicos generándole una muerte por estímulos y contracciones musculares. Praziquantel y ivermectina, que actúan inhibiendo electrolitos en potencial de membrana de los parásitos. Y toltrasuril, que es un anticoccidial, controla la yardia, antiprotozoarios y controla los coccidios. Tenemos dos antibióticos que tienen doble efecto antibiótico y efecto antiparasitario. Ejemplo, el metronidazol. Recuerden que un nitroimidazol que produce radicales libres en el interior de la célula bacteriana para matarla, también parasitaria a una dosis más alta. Tenemos la trimetoprim-sulfa, que también lo habíamos hablado, las sulfas, el PAVA, la villanexa, que era el dihidrofolato reductasa. Anteriormente, muchachos, se decía que, o se decía no, anteriormente se manejaba todavía, pero de a poquito, digamos que ha ido mejorando la cosa, se manejaba antibiótico para todo. Un perro tenía una diarrea así, antibiótico. Un perro tenía una diarrea así, antibiótico. De hecho, no le parecería muy lógico, pues venga, es que esta diarrea es pura sangre, ¿cómo no le empieza un antibiótico? Porque entonces, pues si hay sangre, quiere decir que ya hay una inflamación tan severa y esas bacterias que están allá en la materia fecal van a traslocarse a través del sangrado y van a generar una sepsis. Pues anteriormente eso era como el criterio que siempre teníamos y poníamos antibióticos. Pues hoy en día, muchachos, la medicina, incluida la veterinaria, está tendiendo al menos uso de antibióticos. Y de hecho hay un paper recién salido relativamente hace poco del manejo de la gastroenteritis hemorrágica en perros, que indica que no se usa antibiótico, que se ha encontrado que no hay cambios ni mejora del pronóstico por usar antibióticos. O sea que el perro se iba a aliviar con o sin antibiótico. Que al contrario estamos ayudando a la resistencia bacteriana. Y las guías actuales dicen solamente use antibiótico si tiene leucocitosis o si tiene leucopenia, es decir, si los glóbulos blancos, los leucocitos, están hacia arriba o están hacia abajo, están muy altos o están muy bajos. Y también cuando tenemos un paciente, por ejemplo, obstruido como este, que la endoscopia no se pudo obtener, entonces hay que hacerle una laparotomía, vamos para cirugía, pues le ponemos un antibiótico preoperatorio. ¿Qué antibióticos podemos manejar? Se puede usar el trimetoprim-sulfa, que tiene esta doble acción que ya vimos, igual que el metronidazol. El metronidazol se ha usado ampliamente, es como el antibiótico por excelencia para problemas intestinales. Sin embargo, muchachos, el metronidazol no es un antidiarreico. ¿Por qué les digo eso? Porque muchos colegas, diarrea, metronidazol. Venga, pero ¿por qué le mandó metronidazol? No, es que de pronto es una yardia y el metronidazol le pega. Y si no le pega, pues de una vez el antibiótico y ahí le controla esa infección. No, hay que usar cada vez menos antibióticos. También se usa la ampicilina, ya habíamos hablado que en perros oral amoxicilina porque la ampicilina no se absorbe. Este es un medicamento muy bueno porque es una aminopenicilina, es un antibiótico de muy buena función, de un bajo espectro, o sea que no estoy tan comprometiendo la resistencia y prácticamente actúa a todos los niveles de sistemas, sistema urinario, sistema digestivo, sistema respiratorio. Yo puedo usar ampicilina para una neumonía, para un pioderma, para una fractura, puedo usar ampicilina para una diarrea bacteriana donde hay leucocitosis, puedo usar ampicilina para una infección urinaria, que es un fármaco del cual todavía nos podemos valer.
pero sin conjugar. Recuerden que ya si la conjugamos con sulbactam ya es un antibiótico más fuerte que lo restringimos a casos más complicados. Ya habíamos hablado también de la tilosina, que es otro macrólido que tiene una alta concentración o llegada a el colon, por lo cual se usa mucho para la colitis de los perros. Tiene una alta permeabilidad a al intestino grueso. Bueno, están así, como decía el grupo de la mañana, muchachos. Están así el tema de la resistencia y de todo lo que siempre les he dicho. Yo creo que lo que van a concluir ustedes de toda la clase de farmacología es que les hablé de resistencia en cada clase. Pues con eso quedo yo conforme. Que no solo los papers nuevos dicen ya no use antibiótico para esto, ya para esto no se recomienda antibiótico, hay infecciones urinarias que se recomienda no darle antibiótico. Bueno, ya están así que incluso ya comprendimos que las bacterias nos ganaron la pelea, entonces nos toca aliarnos a las bacterias para tratar de que ellas mismas nos ayuden. Y pues esos son los probióticos. ¿Qué son los probióticos? Hoy en día pues hay muchos tipos de probióticos, antes nos tocaba usarlos de humanos, hoy en día hay unos veterinarios, está este que se llama Fortiflora. ¿Qué son probióticos? Son colonias bacterianas que llamamos, digamos, buenas, ¿sí? Ese concepto buena o mala, pues es que una bacteria no es buena o mala, una bacteria vive y como necesita vivir, como todo organismo, pues necesita cumplir su ciclo. Los organismos necesitan tener metabolismo, reproducirse. Esto es la vida, tanto de una bacteria como de un humano. Quien le pone el apellido de buena o mala, pues es el humano porque le hace daño en ese proceso de su replicación al propio humano. Entonces, estas bacterias básicamente son cepas bacterianas que se sabe que compiten en nuestro intestino con otras cepas bacterianas que cuando están muy elevadas empiezan a lesionar nuestra pared intestinal. Cosa que estas no hacen. Y que adicional a que no hacen, también nos contribuyen a procesos digestivos del bolo intestinal. O sea que el estreptococo, los enterococos y los lactobacilos son lo que llamamos bacterias que son benéficas. Yo no diría que son buenas o malas, sino que son benéficas para nuestro tracto intestinal. Y las otras no es que sean malas, sino que en una sobrepoblación pueden generarnos un daño intestinal, porque así es su ciclo y así es su replicación. Y ellas deben subsistir, así como nosotros queremos sobrevivir, ellas también. Entonces hoy en día se recomiendan, muchachos, los probióticos. Esto viene en polvo para aplicar en el alimento, para suplementarlo. Prácticamente en todo. Una diarrea siempre va de la mano con un probiótico. Un uso de antibiótico de más de una semana va de la mano de un probiótico, ¿sí? Porque recuerden que el antibiótico es que tengo una osteomelitis y la quiero matar, entonces la quiero controlar, perdón, entonces voy a usar un antibiótico 15 días. Pues manéjele probiótico porque ese antibiótico le va a matar todo, no solo las bacterias del hueso, sino del intestino, y entonces va a generar una disbiosis, y esa disbiosis va a generar una probable patología en su sistema gastrointestinal. Entonces, incluso en dermatología, muchachos, en alergias, se sabe que hay unos componentes bacterianos intestinales que precipitan alergias y se mandan para un dermatólogo, mandan probióticos también. Hemos dicho, los probióticos se usan mucho. ¿Y qué es probióticos? Es usar bacterias a nuestro favor. También se ha visto estudios que han usado probióticos, por ejemplo, en la vulva de las perras para lo que se llama vaginitis bacteriana. En vez de dar antibióticos, estoy poniendo lactobacillus, que hace parte de la microbiota normal vaginal, en mujeres y en hembras caninas y principalmente. Entonces, suplementar una microbiota que va a contraatacar o que va a combatir, sin usar antibióticos, las otras bacterias. Están así estos muchachos que
que les cuento algo que pues de pronto alguno ha escuchado, que es medio raro cuando uno lo escucha por primera vez, y que es una de las cosas que está en pie de estudio número uno en medicina humana. Sobre todo en cuidado intensivo hay un problema grave, es que las personas en cuidado intensivo les empieza a ocurrir una serie de eventos desafortunados, y uno de ellos es que no se pueden mover y esa pérdida de movilidad les genera úlceras en su piel, y adicional a eso genera que su intestino tampoco se mueva, y esto genera traslocación bacteriana intestinal que puede generar sepsis. Entonces se ha empezado a usar algo, muchachos, que se llama trasplante fecal. El trasplante fecal, que todavía en perros no se ha usado, pero que en humanos pongan en Google trasplante fecal y van a ver lo interesante que es, así suene medio grotesco. Básicamente es coger materia fecal de un humano sano e implantársela directamente al recto de otro que está enfermo. Esto con el propósito de llevarle una cantidad de microbiota de múltiples cepas bacterianas que se sabe que no tienen ese potencial de traslocación bacteriana ni de perjudicar el tracto gastrointestinal y evitar estas complicaciones en pacientes en cuidado intensivo. Entonces miren ya al punto en que nos tiene este tema de la resistencia bacteriana, que ya nos tenemos que estar empezando a olvidar de los antibióticos en los próximos, yo diría que en un siglo ya no deberían existir los antibióticos. Y al contrario, nos va a tocar es usar bacterias como si fueran nuestras amigas para que ellas mismas nos ayuden a combatir otras bacterias. Esto no solamente se aplica a medicina humana, esto se aplica también a los trasplantes de bolos alimenticios, particularmente el que les digo es un trasplante ya de bolo fecal, ya es materia fecal, pero de pronto ustedes han escuchado, miren, no sé si han visto lo que se llama la fístula ruminal en bovinos y en caprinos y en ovejas. En rumiantes se les pone una fístula, que es un aparato que va directamente al rumen desde la piel. Eso tiene una tapa, pero ustedes pueden acceder lógicamente que al rumen y al contenido con el fin de hacer análisis del contenido ruminal, del líquido ruminal, de la digestibilidad y de la cantidad bacteriana y protozoárica. Me decía un compañero que trabaja con ovejas, me decía esta mañana, mire, es que cuando yo tengo una oveja que se ve que está como medio, está joven, pues tiene apenas este inicio de formación y se ve que es lo que llaman la colita, que es una ovejita que no crece, que eso como que ni sí ni no. Lo que hago yo es que cojo una oveja que ya se ve que está como ganando peso y que está muy sana y literalmente le meten la mano hasta el rumen, a las malas, que pues eso sí me pareció medio raro, pero bueno, y le sacan contenido ruminal y se lo dan a la otra. Pues a pesar de que la técnica no es la más adecuada, tiene mucha lógica. Lo que estamos haciendo es trasplantando una cantidad de colonias bacterianas de un individuo a otro. Miren que es un trasplante de un tejido, igual que si estuviésemos hablando de una transfusión sanguínea. No es un tejido celular, pero sí es un tejido vivo porque es un tejido bacteriano y protozoárico. Y esto contribuye a las ovejas que están así como en colita a que tengan una mejor digestión, mejor absorción de nutrientes y empiecen a mejorar. Entonces, esto es lo que nos ha llevado hoy en día a la medicina y es tratar de emplear las bacterias a nuestro favor. Bueno, y el tema de los antidiarreicos tendría un opuesto, que es que yo necesito que haya mucha hidratación de un bolo fecal. ¿En qué caso clínico pues me interesa esto? Miren la radiografía. En un caso inverso a la diarrea, y es que un animal no defeque, que en humanos lo llamamos estreñimiento. Básicamente el estreñimiento, ¿qué es? Es que hay una disminución de ese tránsito en la última porción ya del recto, del colon y recto, es lo cual hace que este bolo fecal que ya debería salir se empiece a acumular. A esto lo llamamos, muchachos, coprostasis. Recuerden que este término
estasis hace referencia a un detenimiento en un flujo, como cuando hablamos de hemostasia o hablamos de coprostasis, por ejemplo. Bueno, entonces, ustedes ven aquí esta radiografía de este animal. Esta radiografía nos muestra que toda esta parte que ven en el abdomen es el colon. Y el colon tiene un contenido muy blanco. Esto en radiografía se llama radioopaco. Y cuando algo es muy radioopaco quiere decir que es muy denso. O sea que esto, miren que los huesos pues lógicamente son muy densos y se ven blancos o radioopacos. Ese contenido de ese colon está muy denso. Quiere decir que es un contenido ya muy deshidratado y muy duro. Prácticamente tiene piedras allá metidas pues en el colon. Normalmente esto ¿por qué puede ocurrir? Una de las causas más frecuentes es en perros viejos grandes, razas grandes, viejas, pastor alemán, labrador. Pastor alemán, labrador, ¿qué ocurre? Que los perros empiezan a sufrir de una enfermedad crónica degenerativa llamada osteoartritis, les empiezan a doler las articulaciones y les empieza a doler tomar posición para hacer popó. Entonces el perro sabe que le duele cuando va a hacer posición para hacer la deposición, entonces más bien prefiere, de las 3 veces que hacía deposición al día, más bien prefiere evitarse el dolor 2 veces y solo hace una vez. Y eso hace que esa materia fecal permanezca mucho tiempo allí, lo cual hace que se empiece a deshidratar, se empiece a acumular generando coprostasis. Es una de las causas más frecuentes. Otra causa, consumo de huesos. Cuando un animal come huesos, no solamente pues el intestino se puede perforar, que realmente es poco probable, pero pues que puede pasar, pero esos huesos empiezan a desastillar y a diluir y a digerir, perdón, con todo el ácido clorhídrico y las enzimas, pero quedan como una especie de arenilla de ese hueso y esta arenilla se compacta generando como casi piedras allí, o sea que el consumo de huesos también. Y hay algunas enfermedades en gatos jóvenes neurológicas que disminuyen esa motilidad en la última porción del intestino grueso, que hacen que ya no se mueva bien y ese intestino grueso se empiece a dilatar. A esa dilatación del intestino grueso lo llamamos megacolon. Entonces, cuando tenemos esto, muchachos, necesitamos dar medicamentos que traten de hidratar ese bolo fecal para que el animal pues pueda, lógicamente, tener sus deposiciones y evitar, como ya les dije, riesgos de translocaciones bacterianas, entre otras cosas. Y hay varios caminos para eso. El camino número 1, el más fácil, el más barato, el más inocuo, es la fibra. La fibra normalmente, comercialmente, la preparan de una planta llamada psyllium. ¿Qué hace la fibra? La fibra simplemente lo que hace es que favorece la hidratación del bolo fecal. Por eso las personas que sufren de colon irritable, inflamación del colon que detiene también ese peristaltismo del intestino grueso, deben mantener un muy buen consumo de fibra, mucha fruta, mucha bebidas a base de avena, linaza, todo esto va a contribuir a que haya una buena hidratación y de esta manera ese bolo fecal pues tenga mejor capacidad de excreción. Normalmente usamos las marcas comerciales de humanos, todo lo que ustedes han escuchado por ahí en propagandas como Metamucil, Fibogel, todo este tipo de cosas. Normalmente se recomienda suplementarlo en la dieta normal, entonces uno le da al perro viejo una porción de esos sobres de Fibogel o de Metamucil, que normalmente viene así derivado vegetal, y los perros se comen eso y van a mantener un poquito de tránsito fecal más rápido, más adecuado, porque ya este tránsito fecal va a estar más hidratado y va a ser más veloz su defecación, lo cual va a hacer que no tengan tanta molestia o dolor. Es como el medio más inocuo. De hecho hay dietas que son altas en fibra, las dietas para bajar de peso, que contribuyen también a que esa eliminación sea mejor. Ahí habría un segundo paso que sería un laxante osmótico. Cuando hablamos de laxantes, muchachos,
Hay un término que es laxante y hay un término que es catártico. Cuando hablamos de laxante, por ejemplo, aquí tenemos la lactulosa. Cuando hablamos de laxantes, estamos hablando de medicamentos que ayudan a hidratar, como ya lo estamos hablando, a trasladar agua a ese bolo fecal. Es decir, lo que hace los laxantes es favorecen que las heces estén más suaves. Y un catártico que aquí no se los incluí, sí les pido que se lo escriban por ahí, se llama, el que vamos, les pido que peguen las leíditas, muy sencillo, se llama Nuliteli. Escríbanlo así, Nuliteli. Catártico Nuliteli, así como suena, es la marca comercial del que normalmente usamos en veterinaria. ¿Qué es un catártico? Es un medicamento similar a un laxante, pero que trae una mayor dosis, digámoslo así, del producto osmolar, que genera una rápida evacuación líquida de ese bolo fecal. Es decir, que el catártico acelera la defecación y el laxante facilita la defecación. En estos laxantes, que son los que normalmente usamos, tenemos por ejemplo este que es un laxante muy inocuo, que se llama un laxante osmótico, se llama lactulosa. Como el nombre lo dice, es un azúcar. Ustedes saben que el azúcar es, según la dosis, es muy osmótico y puede atrapar agua. Entonces lo que hace esto es que llega al intestino grueso, esto no se absorbe en el estómago ni en el intestino delgado, y en el intestino grueso llega y hace que haya mucha agua en ese bolo fecal para que esté un poco más blando y facilitar la defecación. Entonces a este efecto lo llamamos un laxante osmótico. Y hay otro efecto. Como habíamos visto, los fármacos a veces tienen uno o más efectos. Y resulta que la lactulosa tiene otro efecto. ¿Qué consiste? Hay una enfermedad, muchachos, que se llama encefalopatía hepática. Lo que suena tan raro consiste en que el hígado está fallando. Cuando el hígado falla, los tóxicos que normalmente el hígado se encarga de metabolizar y después excretar a través de la bilis, pues empiezan a acumular. Y hay uno de esos tóxicos que es nocivo para el encéfalo, por eso se llama encefalopatía hepática, porque es una encefalopatía secundaria a una insuficiencia hepática. Y ese tóxico se llama el amoníaco. Entonces, ¿en qué me sirve a mí un laxante osmótico para una encefalopatía hepática? Resulta que este disacárido, que es el lactulosa, llega hasta el intestino grueso, entra en contacto con las bacterias de ese colon y modifica el pH. Al modificar ese pH disminuye la absorción de amonio, que es uno de los sustratos que se va a convertir en amoníaco y que como el hígado no va a poder transformar ese amoníaco en urea, va a poder llegar más altamente en dosis al sistema nervioso y generar daño nervioso. O sea que usamos la lactulosa no solo como laxante para la coprostasis, sino también lo van a encontrar para cuadros de encefalopatía hepática por disminuir la absorción de amonio. Y tendríamos una tercera opción, que ya es un fármaco como tal, es el bisacodilo, Dulcolax, el nombre comercial, todo esto que se puede usar tanto en humanos como en perros y gatos, que básicamente ¿qué hace? Este se estimula directamente, tiene dos efectos, estimula el plexo mientérico, o sea, el plexo nervioso que hace que el colon se mueva para favorecer esa contracción del músculo liso intestino grueso, y adicional a eso, disminuye la absorción de agua y de electrolitos desde ese bolo hasta la sangre. O sea, que hace que ese bolo permanezca hidratado para que, aparte de que esté hidratado, haya contracciones musculares y pueda salir fácilmente.
Y ya en últimas instancias, cuando tenemos pues un animal con una coprostasis severa, que ni la fibra, ni la lactulosa, ni un medicamento como el bisacubil va a contribuirle, muchas veces toca valernos de los enemas. Los enemas, como ya los hemos visto, son medicamentos líquidos que se aplican vía rectal, y el objetivo es hacer una aplicación de un producto que humecte toda esa materia fecal y adicional a eso que facilite su salida. Entonces hay unos enemas que ya vienen preparados con una serie de electrolitos que se saben que contribuyen a humectar muy bien esa materia fecal, como el que tengo aquí, que es el enematrol, que trae fosfatos de sodio. Y aquí les dejo un datico en azul importante. Esos fosfatos son tóxicos en animales pequeños, gatos y perros pequeños. O sea que en gatos y en perros pequeños no debemos usar enemas preparados ya comerciales que traen fosfatos, sino que debemos emplear normalmente soluciones salinas, solamente con objetivo de lubricación de toda esta materia fecal. Básicamente, cuando hacemos un enema, cuando tenemos una coprostasis tan severa como la de esa radiografía, y adicional a eso, cuando vamos a hacer un procedimiento diagnóstico como colonoscopia. En algunas personas, en humanos, cuando hacen colonoscopia, les mandan a hacer enemas adicional a tomar catárticos. Y recuerden que el catártico es un producto que rápidamente genera un vaciamiento del colon, limpia todo ese colon, pero que en casos así de coprostasis pues ya no va a servir porque allá hay una obstrucción muy mecánica. En perros o en gatos que se les va a hacer colonoscopia para un estudio y una toma de una biopsia, por ejemplo, se preparan mediante enemas para que el endoscopista pueda ver bien todo el tejido, hacer el estudio de manera adecuada y poder hacer una buena toma de muestras para patología. Bueno, y ya para ir finalizando, entonces, algunos datos adicionales que hemos visto. Ya sabemos que las ivermectinas en coli, entonces, parásitos tipo nematodos intestinales, endoparásitos, ya sabemos que en coli no. Medicación oral en pacientes con vómitos, pues hay que tratar de no hacerlo. Si podemos dar por otra vía, particularmente la intravenosa, sumado a la fluidoterapia sería mejor. Tercer consejo, hay que hacer coprológicos seriados. Recuerden que los parásitos tienen ciclos de eliminación de huevos, ciclos de eliminación de quistes, y usted lo que toma es una muestra de materia fecal en solo un momento del día. O sea que usted no puede garantizar, venga, es que me salió negativo, el perro no tiene parásitos, no, tal vez en ese momento en que usted lo tomó no estaba eliminando estos huevos, pero que si usted lo toma mañana o lo toma pasado mañana va a tener una mayor probabilidad de que en algún momento le toque ese ciclo de eliminación. Por eso que se recomienda siempre hacer 3 días seguidos un coprológico, 3 días consecutivos. Y para finalizar, he tratado 8 días a mi paciente con vómito y diarrea y no mejora y no está obstruido. Y ya le puse antibióticos. Recuerden que el antibiótico solo cuando hay leucocitosis y leucopenia. Pues es que hay muchas enfermedades en el tracto gastrointestinal que pueden ser muy, muy complicadas. Por ejemplo, este animal que ven a su izquierda tiene una condición que se llama linfagiectasia. La linfagiectasia, una condición en la cual todos los trayectos o conductos linfáticos del intestino se empiezan a obstruir, a inflamar y a obstruir, no a inflamar, y generan una pérdida de proteína en el intestino, generando materia fecal o diarrea, blanda o diarrea. Esto, que era un cadáver que se le estaba haciendo una necropsia, se encontró que tenía esto, un intestino metido, por ejemplo, en otro. A eso se le llama una intususcepción. Y aquí les dejo otro ejemplo. Esto que ven aquí es este medio blanco. Lo blanco en radiografía lo llamamos radio opaco.
Es muy denso, es un medio de contraste que se le da médicamente a un animal con el fin de visualizar cierta estructura y su trayecto en una radiografía. Aquí lo que queríamos ver era hacer una esofagografía, querer mirar cómo está el esófago. Entonces se le dio una comida untada o mezclada con sulfato de bario, que es uno de los medios de contraste, para poder ver, y se encontró, este es el tamaño, el calibre normal del esófago, este que está aquí en el esófago cervical. Miren que aquí en el esófago torácico, ya iniciando, se dilata el esófago casi 3 o 4 veces este tamaño. Eso es lo que se llama un megaesófago. Y para este tipo de pacientes, pues los antieméticos no van a funcionar porque tiene una disfunción anatómica de su esófago. De hecho, el paciente no va a vomitar, sino que va a regurgitar, porque cada que se agache su cabeza para comer, esta bolsa que se le está generando aquí va a albergar comida y se le va a devolver. Son pacientes que van a estar un gato, va a empezar a comer cada vez menos. Un perro, perdón. Y para estos pacientes hay múltiples terapias y aquí les dejo el ejemplo de una de ellas. Esta es una terapia que se ve muy bonita, pero que es una terapia médica, se llama silla de Baylis, en la cual se les da manejo a los pacientes con megaesófago, debido a que lo que se hace o lo que se busca es que el esófago quede de manera vertical para que no haya regurgitación de ese material que estaba allí retenido. Bueno, muchachos, cuéntenme si tienen preguntas. La próxima clase vamos a ver antihistamínicos y vamos a empezar con el tema de antiinflamatorios. Preguntas, muchachos. Bueno, si estamos entonces bien, les agradezco mucho su atención. Ya enseguida voy a subir estas diapositivas y los espero, por favor, el próximo martes. Listo, una feliz tarde a todos. Profe, Señora. profe, es que yo tengo una pregunta referente a la exposición. ¿Sí? O sea, no es de la clase, sino es la exposición que creo que tenemos para dentro de 8 días, ¿cierto? ¿Qué tema es? Doping. Doping, 3 de octubre, sí, señora. Sí. Referente al beta 2. Es que usted en una clase nos dijo que nosotros teníamos que hablar del beta 2, ¿sí? Entonces, pues yo entiendo que es un broncodilatador, ¿sí? Porque se va a ir para el receptor beta 2, pero no encuentro así como un mecanismo de acción o como exactamente qué es lo que hace, o sea, cómo le ayuda al equino. Es que no entiendo, mejor dicho. No, pues el uso de los broncodilatadores en el doping se ha visto incluso, creo que fue a un ciclista famoso, no recuerdo ahorita, le encontraron niveles altos de salbutamol y se ha usado un medicamento en doping equino que se llama el clenbuterol. Ese Sí, clenbuterol genera la broncodilatación y básicamente ¿en qué objetivo se hace eso? En caballos de carrera, ¿sí? Eso es para caballos de carrera, que lo que van a hacer es van a tener mayor capacidad bronquial que va a favorecer su oxigenación sanguínea y esto va a hacer que tengan músculos más oxigenados. Simplemente es que menciones eso, de pronto si encuentras algo de relevancia en equinos. Igual en doping pues hay muchos medicamentos, pero ese es uno de tantos, ¿listo? sí, es que también encontré que daba hipertrofia, pero es ¿Ve? más que todo en... Corazón. ¿Cómo? No, hipertrofia muscular. Entonces, Exacto, entonces también ese dato. también puedo decir eso. Sí, claro, la hipertrofia muscular también se genera. Es un medicamento, los broncodilatadores se usan como doping, incluso en humanos, como les digo, hay un ciclista que se me escapa el nombre, que hace poco le encontraron dopaje por salbutamol. Listo. Eso y el resto de fármacos, ¿no? Sí, obvio, porque eso tiene como una clasificación. Es correcto. Entonces eso es lo que nos vas a contar.
Bueno, ¿más preguntas? Yes. Gracias. Bueno, bueno, muchachos, entonces muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Una feliz tarde a todos. Gracias, profe, igualmente. Eso es todo. Gracias, profe. Gracias, profe.